el tema de hoy es nuestra actitud en la tempestad. Nuestra actitud en la tempestad. Eh, ya saben lo que es la tempestad ustedes, ¿no? Es una manera fina de decir tormenta, en realidad, ¿no? Eh, Decían el otro día acá, uno que estaba dando el pronóstico acá en Córdoba, está anunciado lluvias para hoy, pronosticado lluvias, y puede ser que también alguna tormenta. Y digo, ¿cómo va a hacer para llover sin haber tormenta? Bueno, pero bueno, esos son el dialecto cordobés que hace ese tipo de distinciones. Eh, Evidentemente estaba refiriéndose a que una tormenta es algo más que nublarse y llover, sino que es lo que nosotros hemos visto en las escrituras denominado como tempestad. Yo les pasé para leer los capítulos 28 y 29 de Hechos de los Apóstoles. Ahora dice, no, pero está hecho todo a propósito. Todo está hecho a propósito. ¿Ustedes leyeron el capítulo 28 y 29 de Hechos de los Apóstoles? 27 y 28. ¿Y por qué no el 29 también? No existe. ¿Eh? No existe. Bueno, perfecto, No, porque no mi existe. Biblia no vino, ¿Eh? no está. Por lo Está menos, antes de Primera de Nabucodonosor. ¿Estás grabando, Pa? sí, estoy grabando, después lo voy a subir para repaso. Eh, lo estoy grabando en una pantalla que tengo acá al costado, otra pantalla tengo acá abajo, otra pantalla ahí atrás, o sea que Pablo Mena no se puede quejar, estamos con toda la tecnología para que pueda disfrutar de una buena transmisión con una consola acá y todo lo demás. Y un parlante para el retorno para escucharlo a ustedes cuando hablan. Así que, Pablito, estoy satisfaciendo todos tus requerimientos tecnológicos. Entonces, en general, miren, en general las historias bíblicas de tempestades están relacionadas con la navegación. Cuando nosotros vemos en la Biblia que se refiere a tempestad o tempestades, en general siempre sucede o en el lago de Genesaret, ahí en el mar de Galilea, o en el mar Mediterráneo, o en el mar Adriático. Siempre en la Biblia las tempestades, o andás a ver en qué mar, porque no lo ubiqué, cuando Jonás se escapó de la orden que le dio Dios y se fue para el lado de Tarsis, en lugar de ir a Nínive. Siempre que vemos tempestad en la Biblia está relacionada con la navegación, con personas que están en un barco, que han salido de un puerto para dirigirse a otro y están en el medio del mar, rumbo a su destino. Estoy haciendo esta breve introducción para que nos identifiquemos con lo que vamos a hablar, porque esa es nuestra situación. Nosotros hemos salido de un puerto en el que estábamos para dirigirnos a otro puerto donde el Señor nos está llevando, pero en este momento estamos como los israelitas en el medio del desierto. Ustedes dicen, bueno, salí de la esclavitud de Egipto y estoy en la tierra prometida. No. Salimos de la esclavitud de Egipto y estamos en el medio del desierto, rodeados por serpientes, escorpiones, con falta de agua, falta de alimento, y tenemos que aprender a vivir y a depender del cuidado del Señor, que nos proteja de las serpientes, los escorpiones, que nos dé agua de la peña, de la roca, y que nos dé el maná que baja del cielo, el cual es Jesucristo. ¿Vieron? Estamos en el medio del desierto, no llegamos todavía. Y estas historias de tempestad marítima es salir de un puerto hacia otro, pero estar en el medio del mar, rumbo al destino, pero en definitiva no habiendo llegado todavía navegando. Ahí, Jorge, vas a tener que cerrar el micrófono. Ahí está. Durante nuestro trayecto en el mar de la vida,
Todos experimentamos tiempos difíciles, tempestades. Quizá hoy alguno de ustedes o algunos de ustedes se sientan como superados por el viento y las olas de las dificultades. Sin embargo, las tormentas en la Biblia contienen enseñanzas muy, muy importantes para nosotros. Podemos ver qué dice la Biblia en algunos casos de tempestades que nos pueden azotar en la vida, porque muchas veces podemos estar en medio de una tempestad por nuestra desobediencia a Dios, por ejemplo. Pero no siempre, no siempre. Hoy vamos a estudiar el caso de uno que no estuvo en medio de la tempestad por desobediencia a Dios, todo lo contrario. Pero puede suceder que estemos en el medio de una tempestad por desobedecer a Dios, por acción u omisión a lo que Él nos manda, como en el caso de Jonás que les mencionaba recién. Si ustedes miren Jonás capítulo 1, versículo 4, Jonás capítulo 1, versículo 4, se los lee Ada, lee el 4 y el 12. 1:4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y el 1:12 de Jonás dice, y él les respondió, o sea, Jonás respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Por qué yo digo que esto había venido por desobediencia? Porque Jonás era un profeta y Dios lo había mandado a Nínive a llevar palabra de Dios para que Dios no destruyera Nínive como Sodoma y Gomorra, ¿vieron? A Nínive le tocaba la misma. Entonces Dios lo mandó a Nínive para que anuncie el arrepentimiento, la teshuvá a Nínive, y Jonás, en lugar de ir a Nínive, se fue para otro lado. Después él explica por qué se fue para el otro lado, porque él sabía que Dios es misericordioso y si los ninivitas se arrepentían, Dios los iba a perdonar, entonces le daba bronca que a esa manga de atorrante Dios los perdonara, y por eso se fue para el otro lado. Pero ahí está presente la desobediencia y la tempestad a causa de la desobediencia. Y él mismo dijo, ¿quieren que se arregle esta tempestad? ¿Quieren no morir todos ustedes? ¿Quieren que el barco no se parta? Tírenme al mar. Tírenme al mar. Y cuando lo tiraron al mar, la tempestad se calmó. Y ahí viene donde el gran pez lo ingiere, lo traga a Jonás, y está 3 días y 3 noches. ¿Se acuerdan que hablamos? La señal del profeta Jonás, 3 días y 3 noches. Bien. Entonces, una de las cosas... Solamente menciono esto de Jonás porque me gustaría sacar una enseñanza breve. Porque siempre debemos tener en cuenta que nuestra desobediencia a Dios siempre perjudica a las personas que nos rodean, generalmente a nuestros seres más queridos. ¿Se dieron cuenta de eso? Cuando nosotros caemos en desgracia, ¿quiénes son los que sufren primero? Nuestra pareja y nuestros hijos son los primeros que sufren, ¿vieron? Las personas que nos quieren. Pero hoy vamos a considerar a alguien que se encontró en medio de una terrible tempestad, pero fue por obedecer a Dios y por tratar de cumplir su voluntad. Debemos entender que la gente buena, chicos, debemos entender que la gente buena también muchas veces se encuentra en medio de terribles tormentas, porque son parte de la vida esas tormentas, y todos las pasamos, y todos las pasamos. Está bien, algunos de ustedes me dirán, pero yo estoy pasando por una tormenta más grave que lo normal, los demás no tienen un extranjero que los tortura, o no tienen tal cosa o tal otra, lo que sea. A veces pasamos por tormentas o tempestades que son más graves
que las que pasa el común de la gente y decimos, ¿cómo? Si yo sigo a Dios, me pasa esto. Si yo obedezco a Dios y me estoy en un camino de obediencia, un camino de sujeción a Dios, un camino de estudiar, escudriñar las Escrituras, estudiarlas para obedecerlas, y me pasa esto que ni al vecino le pasa, ni a los malos que yo conozco les pasa, pero a mí sí me está pasando. Tal vez... Horacio, Sí. una pregunta. ¿En la obediencia de Dios, la tempestad es una prueba, como vimos la semana pasada? Muy buena. Exactamente. Exactamente. Además de ser una prueba, Pablo, ahora vamos a ver en el caso que vamos a estudiar, hay un propósito muchas veces que es más amplio que lo que nosotros podemos entender. A veces nomás es para probar nuestra fe, dice la Escritura, creo que Horacito cuando enseñaba decía, Mucho más precioso. vuestra fe mucho más preciosa que el oro, que aunque perecedero es probado por fuego, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que aunque es probado por fuego, aunque es perecedero, se ha hallado en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Entonces, muchas veces, muchas pruebas las pasamos para edificarnos a nosotros. Pero muchas pruebas, tengan en cuenta esto, las pasamos para cumplir un propósito de Dios más amplio que eso. Muchas veces nos encontramos en situaciones difíciles y cuando las pasamos en obediencia al Señor y en fe, en emuná, nos damos cuenta que cuánta gente hemos bendecido o se han bendecido por la circunstancia y por haber afrontado la prueba de acuerdo a la voluntad de Dios. Pasó con Sadrach, Mesach y Abednego. No fue solamente para probarlos a ellos. Cuando salieron del horno, Nabucodonosor, que era un asesino desgraciado, reconoció a Dios. Y dijo, estos son siervos de Dios, y el que no adore a Dios, ¿y cuántos adoraron a Dios gracias a esa prueba de Sadrach y Mesach y Abednego? Trascendió a esos tres hombres el resultado de la prueba. Entonces muchas veces aún seres queridos son bendecidos porque nosotros pasamos por una prueba y nos mantenemos en emuná, en obediencia, y el testimonio que damos con nuestro carácter, con nuestra actitud al afrontar la prueba, y las palabras que salen de nuestra boca y nuestras actitudes hacen que Dios envuelva y bendiga más allá que a nosotros mismos, empezando por nuestros seres queridos y otras personas también. Acá estamos ampliando el propósito de las pruebas, ¿vieron? Estudiamos antes que era para moldearnos a la imagen de Cristo, en lo que nos enseñó el Horacito. Acá estamos diciendo, muchas veces Dios bendice más gente haciéndonos pasar por pruebas a nosotros, como en los capítulos 28 y 29 que ustedes estudiaron. Se ríe Jorge porque no existe el 29. Bueno. No existe para ustedes en la Biblia, pero para los estudiantes de la Facultad Bíblica hay una materia que es Historia 1, que es todo el libro de Hechos de los Apóstoles, Historia de la Iglesia 1, y yo escribí el capítulo 29. Porque se queda inconcluso, entonces escribí un capítulo 29 de cómo terminaron cada uno de los apóstoles. Que no es historia, sale de la tradición romana, pero tomé la tradición y le agregué el capítulo 29. Así que por eso insisto con el capítulo 29. Insisto para probarlo a ver quién leyó y quién no leyó, porque el que lo leyó dice, no, pará, no existe el 29. Entonces ya mirando los cuadritos ya detecté quién leyó, hizo la lectura y quién no. Muy bien, pero ustedes se lo perdieron. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando nos encontremos en medio de una terrible tempestad? ¿Qué debemos hacer? Y ahí sí, nos vamos a nuestra lectura en Hechos 27. Vamos a empezar con el versículo 13, a valer desde el 13 hasta el 20. Hechos 27, del 13 al 20, dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban,
levaron anclas e iban costeando la isla de Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. El contexto de esta historia es cuando el apóstol Pablo, después de su tercer viaje misionero, regresa a Jerusalén, lo toman prisionero y lo llevan preso a Roma. Porque nadie podía decretar la muerte del apóstol Pablo en el Imperio Romano, porque era ciudadano romano. El único que podía decretar su pena de muerte era el emperador, en ese caso Nerón. Entonces él apeló al César, apeló. Dice, ¿me quieren juzgar? No me pueden juzgar porque yo soy ciudadano romano. Y apelo al César. Y lo estaban llevando justamente a Roma para que el César lo juzgara. Mirá, lindo juez iba a tener, Nerón era, ¿no? El que le cortó la cabeza. Pero lo concreto es que acá hay una terminología muy de navegación, ¿vieron? Yo no sé si ustedes tienen un velero, alguno de ustedes o algo, y puede interpretando lo que es todas estas cosas, el sotavento, el esquife es el bote salvavidas. El único que busqué porque es muy importante lo que pasó después con el esquife, es el bote salvavidas. Entonces levantaron el bote salvavidas, bajaron las velas para que el viento no los pusiera patas para arriba y siguieron. Este es un mensaje para todos aquellos que han perdido toda esperanza de que las cosas cambien o mejoren. Porque esto es lo que dice ellos. Que dice el último versículo, el 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Pero el Señor Jesús, en visión, le había dicho al apóstol Pablo que era necesario que testifique de él en Roma. Si ustedes miran cuando el apóstol Pablo camino a Damasco, se le aparece el Señor, ¿se acuerdan? Quo Vadis era la película, ¿no? Quo Vadis. Entonces, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Y cuando el Señor se le reveló, le había dicho al apóstol Pablo que él iba a predicarle al César. Punto. Y hasta acá no había sucedido. Entonces el Señor nos ha dicho a cada uno de nosotros que tenemos un destino en Él. Nos ha hecho promesas. Muchas promesas tenemos. 8.132 promesas entre directas e indirectas en la Biblia. O sea, más de 8.000 promesas. Tenemos promesas en Él. Y Él no hemos recibido todavía el cumplimiento tal vez ni del 10% de esas promesas. Hay mucho todavía por delante que Dios nos ha prometido en su infinito amor. Todavía no lo hemos recibido. Entonces, cuando una tormenta se nos acerca, se nos avecina y nos envuelve, como le pasó a esta gente, recordemos las promesas de su palabra. Recordemos las promesas de su palabra, porque Dios es fiel y sus promesas son verdaderas. Entonces, a pesar de que la gente del barco y Lucas
Es San Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas y el que escribió Hechos de los Apóstoles, es el periodista que está narrando la historia, que iba con Pablo casualmente, por eso habla en primera persona del plural, hicimos, cuando habla así es porque Lucas está escribiendo. Entonces, Pablo, en cumplimiento, tal vez Pablo no pensaba que iba a ser así. Tal vez Pablo pensaría que iba a ir a predicarle el Evangelio al emperador romano, llevado en una carroza con flores, iban a tocar trompeta cuando llegara a Roma, y el emperador lo iba a escuchar y iba a decir, Pablo, predicame el Evangelio. Él nunca se hubiera imaginado que iba a tener que ir a Roma preso, engrillado, en un barco y estar en medio de una tormenta. A punto de morir. A punto de morir. Pero él sabía que Dios le había dicho lo que tenía que hacer y todavía no lo había terminado. Eso es muy importante para todos nosotros. Principalmente para los que de nosotros hemos acariciado, si es que se puede decir, hemos acariciado las puertas de la muerte. Y nos hemos dado cuenta que Dios lo iba a permitir solamente cuando terminemos de hacer lo que Él nos dijo que teníamos que hacer. Eso es mi experiencia y ese es mi testimonio. Todavía, Señor, no hice todo lo que me dijiste que tenía que hacer, así que déjame unos años más. Y no sé cuántos años, depende de Él, hasta que termine aquello para lo cual Él me llamó y me dio esta vida, el propósito de esta vida, que no fue hacer dinero, que no fue tener empresas, que no fue tener un estudio contable, que no fue tener dólares en el bolsillo, que no fue viajar, que no fue, sino que es un propósito que le dé sentido a mi vida en Él. Me decía, ayer estuve predicando a un empresario, ex intendente de Zapala y qué sé yo. Le estuve predicando un par de horas el Evangelio y le dije, está podrido en guita, les aviso, y le dije, el cajón, a pesar de que los yanquis ahora están haciendo féretros, cajones con cajoncitos a los costados, así como los muebles, cajoncitos para poner cosas, que no lo hagan en la Argentina porque van a estar los negros con la pala esperando que se vayan los enterradores para destaparlo, pero por más que el cajón, o como los faraones, estén enterrados con sus tesoros, no se llevan nada. Y nosotros no nos vamos a llevar nada más que lo que hayamos dejado en otros. Acuérdense de eso. ¿Qué te vas a llevar? Las acciones no te las vas a llevar. Van a hacer una fiesta el día que dejen las acciones. Algunos por ahí hablando en idioma de Medio Oriente. ¿No te la vas a llevar? No te la vas a llevar. ¿Y qué más no te vas a llevar? Nada material te vas a llevar. Ahora, ¿qué te vas a llevar? Paradójicamente te vas a llevar lo que hayas dejado en otros, sembrado en otros. Eso es lo que te vas a llevar. Porque eso va a tener recompensa en el cielo. Eso sí. Entonces yo quiero eso. Yo quiero la recompensa. O sea, soy contador, ¿vieron? No dejo de ser contador. Yo quiero la recompensa. ¿Está claro eso, no, Pablo? Yo quiero eso, la recompensa. Muy bien. Entonces, en Hechos 27.1 dice cómo Pablo terminó en ese barco. En Hechos 27.1 dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, ustedes ya saben que Lucas está escribiendo, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Ahí empieza la historia de la navegación del viaje en barco. Ahí empezó la historia. Ahora, acá dice que pasaron unos cuantos días que no había ni sol, ni estrellas, ni luna, ni nada. Plena oscuridad. Miren qué tormenta, ¿no? Miren qué tormenta. A ver, que Ada nos lea del 9 al 12. Ustedes síganlo con la vista, del 9 al 12. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles,
varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Menos mal que lo leyeron 2 o 3 veces antes, porque si no, vieron, es bastante complicado entender de qué se está tratando esto. Porque habla de un ayuno. Y usted dice que ayunaban los presos, ¿cómo eran? ¿Que eran curas los presos? ¿Qué eran? Bueno, ustedes ya leyeron Levítico capítulo 23, ¿se acuerdan? Yo podría preguntarles, ¿en qué día estamos del primer mes? Y ustedes al unísono van a decir el día 11. ¿Cuánto falta para Pesaj, para Pascua? ¿Vieron? Vamos contando, porque vimos salir la luna, y ahí empezó el primer día del primer mes del año. Freddy celebró con quién sabe qué bebida espirituosa. Vicky y Hernán también. Vicky y Hernán también. Sí, ahí detectamos a qué hermanos les gusta el trago. Entonces, sabemos que el día primero empezó el mes y sabemos que el día 10, el Levítico 23, ¿no? El día 10 se aparta el cordero, el día 14 se inmola entre las 2 tardes, esa noche es la cena de Pascua con panes sin levadura. ¿Sí? Entonces, como venimos contando los días, sabemos en qué día estamos y ya sabemos que pasó el día 10 y desde el día 10 al 14 el cordero se apartaba para observarlo si tenía algún defecto. Ese día 10 fue la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, donde todos los rabinos, los escribas, los fariseos, lo observaban, lo probaban hasta el día 14 para ver si tenía defecto y no encontraron defecto en él. Ahí entendemos la escritura, pero si seguimos leyendo Levítico 23, ustedes van a leer que primero está esta fiesta de Pascua, panes sin levadura, después primicias, a los 50 días Pentecostés, y después hay un intervalo, un paréntesis, hasta el 7º mes. El día primero del 7º mes es día de trompetas, lo que los judíos celebran como primero del año. Como primero del año. Entonces, día de trompetas, según Levítico 23, primero. El día 10 es el día de expiación. Y después, del 15 al 22, la fiesta de los tabernáculos. Muy bien. El día 10 del mes séptimo, esa fiesta de expiación, es lo que se llama el gran ayuno. El gran ayuno. ¿Tá? Miren cómo se nos está integrando todo el conocimiento. Por haber leído Levítico 23, sabemos de qué ayuno está hablando Lucas acá cuando narra la historia. Que ya había pasado en el versículo 9, dice, por haber pasado ya el ayuno. O sea que estaban en el mes séptimo, y ya sabemos que el mes séptimo en el hemisferio norte está empezando el invierno. Entonces ven cómo nos ayuda a entender. Pasaron el ayuno, eran todos presos judíos aparentemente, pasaron el ayuno y navegaron. Navegaron y había 3 personajes acá. Yo te diría que habría más que 3, pero estaba el piloto, El piloto del barco, el dueño de la nave, el patrón de la nave era el dueño del barco, el piloto del barco, el centurión, que era el general romano que estaba llevando los presos, y estaban los presos y estaban los marineros. ¿Está? 5 elementos. Ahora, qué interesante que antes de despegar, iba a decir como si fuera un avión, ¿no? No es un avión. Antes de zarpar, ahí está. Horacio, una preguntita. Quien relata es Lucas, ¿no? ¿Dijiste? Sí. ¿Él también estaba preso?
No, no, no. Lucas era un médico historiador. Muy amigo de Pablo. Médico historiador. Que un tal Teófilo lo había contratado para que le escriba la historia de Jesucristo y de los primeros años del cristianismo. Lo había contratado, literalmente. Entonces, no tuvo mejor idea para escribir el Evangelio según San Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, el tercero, lo hizo con la narración de María, de la Virgen María. Y siguió investigando, más su investigación. Y después sigue investigando, pero ya cuando lo conoce al apóstol Pablo, se pega al apóstol Pablo. Entonces, la primera parte de los Hechos de los Apóstoles lo escribe sobre bases de investigación. Pero llega un momento que ya empieza a hablar en primera persona, porque ya se acopla al apóstol Pablo y empieza a hablar de nosotros, empieza a acompañar a todos lados. Hago un paréntesis. Voy a ver si les puedo pasar el link. Hay 2 películas que podrían aprovechar estos días, si pueden, para ver. Una es La Pasión. Creo que la mayoría tal vez la haya visto. La Pasión que filmó Mel Gibson. Es una fecha ideal para verla. Y hay otra película muy buena que es La vida del apóstol Pablo, que voy a ver si la encuentro, que yo la tengo en algún lado, o les paso el link para que la puedan ver, porque realmente, ¿te acordás? La vimos y es tremenda cómo relata, ¿no?, los últimos años del apóstol Pablo. Ahí lo van a poder ver con claridad. Se las paso a los que les guste, las ven. Miren, Pablo, antes de zarpar, antes de despegar, iba a decir, ¿no? Antes de zarpar, los amonestaba. ¿Se dieron cuenta? Los amonestaba advirtiéndoles del peligro y las consecuencias. Los amonestaba advirtiéndoles del peligro y las consecuencias. ¿Mm? Si ustedes... En el 10 lo dice. En el 10, bien. Y tiene relación con Ezequiel 33, 6 y 7. Y no sé si lo vamos a leer. Léanlo después ustedes. Léanlo ustedes después, porque me tendría que detener bastante y quiero terminar el tema porque quiero que tomemos la enseñanza. ¿Qué es lo que le dice Pablo? Pablo les dice que percibe en su espíritu el peligro. Tomen esto, chicos, porque ya estamos en el tiempo de no solamente regirnos por la letra, sino regirnos también por el espíritu. Nosotros estudiamos la letra de la palabra de Dios, y ¿por qué no empezar a sensibilizar nuestro espíritu a la voz del Espíritu Santo? Entonces, lo que está haciendo Pablo dice que percibe en su espíritu el peligro, diciéndoles que veía que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, más allá del conocimiento de la naturaleza que tenían los expertos, principalmente el piloto y el dueño del barco. Pablo les habla de su percepción interna. Julio, el centurión, creyó más en el piloto, en el patrón de la nave y al interesado. ¿Cuáles eran los interesados? El acuerdo de la mayoría. Estaban interesados en pasarla bien en el puerto, los marineros. Entonces Julio, que era el centurión, le creyó al piloto, al dueño de la nave y a los interesados, que eran los marineros que querían ir a la cantina en ese puerto, que se ve que era lindo, e invernar ahí, o sea, quedarse durante todo el invierno. Todas las circunstancias se alineaban en la dirección contraria a la percepción interna de Pablo. El resultado fue que los expertos, las circunstancias, la conveniencia, las alternativas, todos se equivocaron. Mientras que lo único correcto era la percepción que Pablo estaba recibiendo de parte del Señor. Ahora, Freddy y ¿cómo es? Marisa. Y Marisa y Patricia. Hernani y Vicky deben haber escuchado algunas veces esto. Pablo no dijo, así dice el Señor, con voz de pregonero. Así dice el Señor. Simplemente escuchó la voz del Espíritu Santo en su interior y transmitió lo que veía.
y transmitió lo que veía. Dios guía a sus hijos a través de este testigo interno y debemos aprender a escuchar esas percepciones para tomar decisiones correctas. Pero muchas cosas nos impulsan a no hacer caso a esa percepción, a esa sensibilidad sobre la base de la palabra de Dios. Tal vez en tu tempestad estés recibiendo el sabio consejo de muchos expertos, o te cueste ir en contra de la opinión de la mayoría. Puede ser que las presiones que estés sufriendo sean muy fuertes, o tu orgullo no te deje estar inactivo. No tomes decisiones apresuradas. Debes esperar. No obres si no tenés paz. Escuchá la voz del Espíritu Santo en tu interior. Escuchá la voz. Por eso es tan importante la oración, el tiempo de oración, para poder escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la actitud en medio de la tormenta? ¿Cuál es la actitud que debemos aprender cuando estamos en medio de la tormenta? Vamos a leer del 21 hasta el 26, Valerada. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Es emocionante estos versículos. A mí me emocionan estos versículos, sinceramente. Me emociona que el apóstol Pablo diga: esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. De quien soy y a quien sirvo. He escuchado la voz del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. No solamente le pertenezco, le sirvo. Y me ha dicho: yo voy a cumplir la palabra, vos vas a comparecer ante el César. Eso lo dice el versículo 24. Y no solamente esto, a través de esta tempestad en la que vos estás manteniendo tu espíritu sensible a mi voz, yo voy a bendecir a todos los compañeros que están contigo en el barco. Después les voy a decir cuál es el número de gente que había en ese barco. Se van a sorprender. Yo te los voy a dar a todos. Ninguno va a perecer. Ninguno va a perecer. Y entonces, Pablo, si ustedes miran el 21, es como que le estuviera diciendo: yo les dije y ustedes no me hicieron caso. Yo les dije, parece tu esposa, ¿viste? Yo te dije. Yo te dije, o no me hiciste caso. Pero la dije. verdad que no lo estaba haciendo con soberbia. Le estaba diciendo: ustedes no son sensibles a la voz de Dios. Sin embargo, yo he escuchado la voz de Dios, el Dios al que pertenezco, el Dios a quien sirvo, y Él me ha dicho que Él me va a conceder a todos ustedes. Yo soy el preso, pero Dios me va a conceder la vida de todos ustedes y van a ser bendecidos porque Dios está conmigo. Dios va a bendecir a tu familia, a cada uno de los miembros de tu familia, y lo va a bendecir porque Dios está contigo. Dios los va a bendecir porque escuchás la voz de Dios y porque servís a Dios, porque tenés un corazón sensible a la voz de Dios a través de su palabra, un corazón obediente a la palabra de Dios, aunque las cosas no sean en el mecanismo, en el procedimiento, en el camino que a vos te parece que es el más razonable o el que más te gustaría transitar en el camino del Señor. Muchas veces el Señor no nos hace transitar por el camino que más nos gusta
aún en su propio camino, porque Él tiene la sabiduría y Él sabe y Él conoce su propósito de bendición. Y acá el apóstol Pablo está diciendo, se me apareció y yo escuché la voz de Dios y Dios me dijo, yo escuché la palabra de Dios y Él me ha concedido a todos ustedes. Por eso los exhorto, los animo a que tengan buen ánimo. Porque tengan buen ánimo. Después, si ustedes leen el capítulo siguiente, el 28, van a ver que había una persona, el padre del gobernador de la isla donde se refugiaron cuando naufragaron, fue sanado. Fue sanado. Y cuando fue sanado el padre del gobernador, todos los habitantes de la isla le traían sus enfermos y todos fueron sanados. ¡Cuánta bendición se derramó de los cielos! ¡Cuánta bendición derramó nuestro Dios a partir de un hombre fiel, obediente a la palabra de Dios, que no se asustó cuando Dios no lo mandó a Roma en un barco de lujo y entrar ante el César con una carroza de lujo, sino que lo mandó preso, engrillado. Sin embargo, a él, que era siervo de Dios, Dios le concedió la vida de todos los que iban en ese barco y siguió bendiciendo a la gente de la isla. La verdad es que me conmueve esta parte de la historia. Estas palabras de Pablo, yo les dije, no fueron una actitud de orgullo o vanagloria, sino simplemente les estaba diciendo que reflexionen y no vuelvan a dejar de escuchar la voz de Dios. Reflexionen, no dejen de escuchar la voz de Dios. Porque si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Si no hay teshuvá, no hay perdón, ni tampoco nueva oportunidad. Por eso los estaba llamando al arrepentimiento. Habían cometido un error. Pero Dios no nos condena cuando cometemos un error. Dios no nos condena cuando cometemos 2 errores, 5, 10 errores. Dios no nos condena. Dios nos llama siempre al arrepentimiento y al aprendizaje para no volver a cometerlos. Luego de llevar a las personas a la reflexión, al arrepentimiento y abrir el corazón a la voz de Dios, los anima porque Dios le dijo algo sobre sus circunstancias. Y Él va a hacer justo lo que dijo. Dios va a hacer justo lo que dijo. Dios va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Y yo les voy a decir una cosa muy fuerte. El diablo no puede impedir que Dios cumpla su propósito en la vida de ustedes. El diablo no lo puede hacer. Puede venir todo el diablo con su ejército de demonios y de ángeles caídos contra ustedes, pero no pueden hacer nada porque ustedes están bajo la protección, el cuidado y el propósito de Dios. Los únicos que podemos impedir el propósito de Dios en nuestra vida somos nosotros mismos. No hay otro. No hay otro. Nadie puede decir, el diablo me sacó del camino, el diablo me hizo tropezar. No, no hay diablo que valga. Los únicos que podemos bloquear e impedir el propósito de Dios con nuestra vida somos nosotros mismos. Su palabra, la palabra de Dios es una base segura. Debemos anclar nuestra esperanza en las promesas de Dios. Ahora, en determinadas circunstancias, en determinada tempestad, determinadas tormentas muy fuertes, abrumadoras y terribles, muchos quieren abandonar el barco. No es el caso de nosotros que estamos acá, pero lo hemos visto en muchas iglesias, como cuando viene la primera prueba, es como cuando entramos en la universidad, ¿no? Cuando llega la primera materia filtro, se reduce la población de estudiantes a la mitad o menos. Cuando viene la primera prueba, la tendencia es largo, abandono, no. Yo no pensé que iba a pasar esto, que era así. ¿Qué le pasó a los marineros? A ver, vamos a ver lo que le pasó a los marineros. Versículos 27 al 32. Versículos 27 al 32. Leada, ustedes siguen con la vista.
Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, Perdón, ¿se dan cuenta cuántas noches? 14ª, 14 días de tormenta. Bien. Y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaba cerca de tierra. Y echando la sonda hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo le dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Qué fuerte esto, ¿no? Qué fuerte esto de Los marineros. los marineros, ¿no? Se hicieron los giles, vamos a echar las anclas para que el barco no siga a la deriva. Echaron 4 de un lado y cuando se fueron del otro lado se quisieron chorear. Acá en Córdoba se dice así, en idioma porteño sería afanar, vamos a hablar en porteño, se quisieron afanar el bote salvavidas, el esquife, y huir. Ahora, los marineros bajaron el bote salvavidas intentando escapar del barco cuando más necesarios eran. Cuando más necesarios eran. Pero Pablo dijo algo muy interesante, que ellos debían quedarse a bordo porque si no se quedaban, el resto no se podría salvar. Fuerte eso, ¿eh? Dijo Pablo que todos y cada uno eran necesarios para salvar al resto. Esos son ustedes, todos ustedes. No hay ninguno prescindible, todos nosotros, de esta comunidad de Fe del Aire. Si nos falta alguno, tal vez no podamos salvar el barco. No lo sé. No lo sé, pero le creo a la palabra de Dios. Todos y cada uno somos necesarios. Si tu fe flaquea, sos necesario. Si tu fe está fuerte, sos necesario. Si estás en una prueba, en una tormenta, sos necesario. Si tenés miedo, sos necesario. Porque este es un barco donde todos tenemos que llegar a destino. Y estamos juntos para ayudarnos mutuamente. Entonces, si los marineros abandonaban el barco, ¿quién lo iba a dirigir para llegar a la tierra? Si alguno de nosotros abandona el barco, ¿podrá llegar al destino que Dios le ha determinado a esta comunidad de fe? Dios dio el fin y dio también los medios. Y cada uno de nosotros somos parte de los medios. A la mañana dice que llegaron a tierra porque los marineros guiaron el barco. No olvidemos que Dios nos da el fin, pero también nos da los medios. Y cada uno de nosotros es parte de esos medios para cumplir el propósito de Dios. Entonces, ¿qué hicieron los soldados? Cortaron las amarras del bote salvavidas y los dejaron perderse. ¿Saben qué quiere decir eso? O nos salvamos todos o no se salva nadie. Porque estamos juntos en este desafío. Y eso es lo que tenemos que sentir en nuestro corazón. Estamos juntos en este desafío, en esta comunidad de fe, en este barco. O nos salvamos todos o esto se pierde. Es un desafío. Es un desafío. Me gusta cuando Pablo los animó, ¿no? Cuando Pablo los animó. Pero vamos a ver hasta dónde los animó. Porque hacía como 14 días que no comían, estaban ayunando. Estaban ayunando, pero no porque eran religiosos, estaban ayunando porque tenían la panza revuelta, estaban muertos de miedo, pensaban que se iban a morir todos. ¿Qué van a comer? A ver, versículos del 33 al 38.
Leada. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Oh, cada vez se pone más interesante esto, ¿no? ¿No, Maricruz? ¿Sí? Bueno, ahí está. Por el aliento que me brinda Maricruz, respiro, porque ya hace una hora que estoy hablando, así que inhalo, Y no te traje agua. exhalo, inhalo y exhalo, 3 veces, otra vez. Listo, ya está, sigo. Entonces Pablo aplicó sabiduría práctica. Pablo aplicó sabiduría práctica. ¿Qué hizo? Necesitaban energía. Algunos de ustedes que son químicos dirán hidratos de carbono, lo que quieran, pero necesitaban energía. Comida. Hacía ya 2 semanas que no comían. Y eso es mucho tiempo. Tal vez no habían comido porque perdieron la esperanza, porque una persona en depresión profunda no come. Hay que animarlos, hay que ayudarlos. Y eso es lo que hizo Pablo. Y es lo que tenemos que hacer entre nosotros también. Pero es necesario que la persona que está en problemas dé el primer paso de fe. ¿Vieron lo que hizo? Habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Versículo 35. Y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. O sea, no solamente dijo lo que los demás tenían que hacer, sino que él lo comenzó a hacer. Siempre la fe, siempre la emuná se debe poner en marcha. Porque si no ponemos nuestra parte, nuestra emuná en marcha, Dios no tiene que respaldar. ¿Qué va a respaldar si nosotros no ponemos la fe en marcha? Esa es la razón por la que Jesús iba y encontraba un tipo que hacía 30 y pico años que estaba en el estanque de Siloé esperando que baje un ángel a revolver el agua, enfermo ahí, y lo mira y le dice: ¿quieres ser sano? ¿No era demasiado obvio que quería ser sano? O agarra a un ciego de nacimiento y le dice: ¿qué quieres que te haga? Señor, no, acá en Córdoba se dice: me estás charlando. En Buenos Aires se dice: me estás cargando. ¿Cómo? Soy ciego de nacimiento y me preguntas: ¿qué quieres que te haga? Señor, que recobre la vista. Ah, ese Señor que recobre la vista es el principio de la emuná. Es la actitud que permite que Él haga el milagro atrás de nosotros. Sin nuestra actitud previa, Dios no tiene que respaldar. Por eso Pablo lo que hizo fue exactamente esto. Los animo, coman. Doy gracias a Dios, Padre, gracias por estos alimentos. Te doy gracias en el nombre de Yahshua por estos alimentos. Y partió el pan y comió él. Y los demás, ¿qué hicieron? Comieron. Es un buen ejemplo de fe, porque no solamente animó a los demás a hacer lo mismo, sino que aprendieron a depender del Señor para su provisión. Aprendieron, dio gracias a Dios, aprendieron a depender de Dios para su provisión. Pero esa fe hizo que en el versículo 38, si usted mira en el 38 llama la atención, tiraron todo el trigo que les quedaba, lo tiraron al mar. Aprendieron la dependencia de Dios, ¿eh? No sé si seremos capaces de tirar el trigo al mar nosotros. O estamos agarrados a las bolsas de trigo, con las 2 manos, abrazados. Eran 276 personas. Y Pablo logró animar
a 276 personas, a todos, y los influenció. Podemos influenciar a nuestra familia, podemos influenciar a la iglesia, podemos influenciar a la empresa, podemos influenciar a la comunidad, inclusive diría más, a nuestro país. No subestimemos el poder del ánimo, de la buena influencia que puede brindar Dios a través de cada uno de nosotros. Las cosas tal vez no salieron de acuerdo a tu plan como debían ser, pero no significa que Dios no tiene un plan. Tal vez tu plan no esté saliendo como lo habías pensado, pero eso no quiere decir que Dios no tenga un plan que sea mejor que el tuyo. En el capítulo siguiente, en el 20, ya me iba a ir al 29, en el 28, el capítulo siguiente, en el 28, vemos que todos en la isla se convirtieron al Señor y hubo sanidades. Con la tormenta con la que el diablo intenta destruirte, escuchen esto, con la tormenta con la que el diablo intenta destruirte, Dios va a llevarte a la orilla de la bendición más grande que te puedas imaginar. No pierdas la esperanza, Dios está contigo, te ama, no te rindas. Vas a salir del otro lado de la tormenta, Él te ama y va a ayudarte a salir adelante. ¿Cuáles son las consecuencias de una actitud correcta, de tener una actitud correcta? Todos se salvaron del naufragio. En el versículo 44 leemos, y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Ah, pero yo esperaba otra cosa, Señor. Yo esperaba ángeles que me llevaran en sus brazos. Yo esperaba que un milagro sobrenatural. Ahí tenés el milagro sobrenatural. Tuvieron que nadar. Náufragos, agarrados de los pedazos de barco y de las cosas que caían de los barcos. No es lo que esperaban, ¿no? Muchas veces no es lo que esperábamos, pero ¿sabe qué? El plan de Dios. Si leen el capítulo siguiente, vean el plan de Dios. Y si terminan todo el capítulo siguiente, el 28, vean cómo termina el apóstol Pablo en Roma, predicando el Evangelio en una casa alquilada, a pesar de que lo habían llevado para ser juzgado. Pablo en la isla del naufragio. La isla del naufragio se llamaba Malta. Malta, como esa cosa que le gusta a las chicas, mezclada con cebada y agua, fermentado. Bueno, esa Malta, la isla de Malta. Ada nos lee capítulo 28 del 7 al 10. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Estoy en el 28:7. 28:7. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y lo sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. ¿Hasta el 9? Yes. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Chicos, era el preso. Era el preso. ¿Se dan cuenta que Pablo era el preso? ¿Te das cuenta lo que podés ser en las manos de Dios? ¿Podemos tomar conciencia de lo que podemos llegar a hacer en las manos de Dios? ¿Cómo Dios puede usarnos para bendecir a otras personas? ¿Cómo Dios puede usarnos para su gloria, para su reino? ¿Te das cuenta de lo que puedes ser en las manos de Dios? ¿Cómo Dios puede sanar gente a través tuyo? Puede sanar los corazones, las almas.
de las personas. ¿Y cómo termina Pablo en Roma? Miren, están en el 28 ustedes, 30 y 31, lee Ada. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Es muy fuerte esto, ¿no? Miren cómo terminó el apóstol Pablo predicando, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento, el preso. Me dice Ada que en la isla de Malta lo muerde una serpiente. Ella me dijo, me pica, lo pica, pero no es que lo pica, lo muerde. La primera parte del 28 nosotros no la leímos. Nosotros leímos del 28 del 7 en adelante. Pero la primera parte, que cuenta cuando llegaron a la isla, dice que empezaron a buscar maderas para prender fuego y calentarse, porque estaban empapados y muertos de frío. Juntando madera, ramas, leña, a Pablo lo muerde una serpiente. Eso está en la primera parte del 28. Por eso es interesante que ustedes lean todo el 27 y el 28 cuando repasen esta lección. ¿Cuál fue la experiencia de Jesucristo en medio de la tempestad? Hay muchos casos donde la Biblia nos relata tempestades. Pero, por ejemplo, en una de las tempestades vemos la ocasión en que Jesús caminó sobre las aguas. ¿Se acuerdan? Sí. Caminó sobre las aguas. Pedro quiso ir caminando sobre las aguas, fue caminando hasta que vio la tormenta y se hundió. Y Jesús rescató a Pedro y calmó instantáneamente el viento. Esa es la que nos gusta a nosotros. Como buenos pentecostales que hemos sido la mayoría de nosotros, o la mitad por lo menos, no sé si, gracias a Dios, nos llegamos a la mitad, bien, los pentecostales. El resto son convertidos después. Así que somos una minoría. Gracias Señor, porque los pentecostales somos una minoría. Nosotros nos gusta el milagro instantáneo. Señor, oro y me sané. Señor, oro y qué sé yo. Bueno, eso es lo que pasó cuando Jesús calmó instantáneamente el viento, cuando Pedro caminó sobre las aguas. Pero lo normal es que primero debamos hacer todo el esfuerzo de nuestra parte. Eso es lo normal para Dios. Primero que pongamos la fe en marcha, que hagamos todo el esfuerzo de nuestra parte, buscar la ayuda del Señor y también continuar trabajando. Luego del milagro, tuvieron que seguir trabajando, ¿se dieron cuenta? Luego del milagro, tuvieron que seguir trabajando para llegar a la orilla. Tuvieron que seguir trabajando. Tuvieron que seguir remando, tuvieron que seguir agarrados de las tablas y pataleando. Orientar las velas si hubiera habido velas, encontrar el viento, navegar. A veces la forma en que Dios nos libera requiere esfuerzo y colaboración de nuestra parte, porque eso implica poner la fe en marcha. Y el otro tipo de tormenta es como esta en que se encontraba Pablo. Nada sucede en forma inmediata. Se perdió el barco, se perdió el cargamento, pero sus vidas no se perdió. Todo lo contrario, ganaron para el reino de Dios a 276 personas. Y ganaron a los habitantes de toda una isla, la isla de Malta, para el reino de Dios. Aún llegando a la costa, seguía lloviendo y seguía haciendo frío. Porque usted dice, acá se terminó la historia y es como en las películas, ya está todo lindo. Llegaron a la isla y seguía lloviendo y seguía haciendo frío y una víbora se le prendió de la mano a Pablo, como dijo Ada recién. A veces Dios los milagros los hace instantáneamente, a veces nos ayuda en medio de la tormenta, pero después de esta vienen otras en las que también Dios te ayudará. No importa cuál sea el tipo de tormenta que estés atravesando, Dios te ayudará. Dios los bendiga y haga revelación esta palabra en el corazón de cada uno de ustedes. Horacito, te dejo la reunión. Bueno, pueden abrir los micrófonos, hacer las preguntas que quieran, los comentarios que quieran. Es el tiempo de charla antes de adorar a Dios. A mí lo que me gusta mucho de esta situación es
cuando uno hace un poco de empatía con Pablo, ¿no? Después de estar 14 días fueron al final, 14 días ahí en el medio de la tempestad, motivando al resto, uno dice, ya está, ya se terminó. Ya, después de ver a los muchachos flotando con los pedazos de barco, llegando a la isla, ya está, ya se terminó. Pero el tipo agarra una madera y lo pica una serpiente, loco. A mí me sorprende que Pablo siga con hidalguía, se sacudió y a seguir con el fuego. Es un gran ejemplo, y es un gran ejemplo de que hablábamos la semana pasada de pruebas, ¿no? De que nuestra fe es probada y que no por la situación del naufragio, la gente de Malta, después cuando relean, no por la situación del naufragio la gente de Malta se convirtió. Hubo dos eventos. El naufragio fue para que se conviertan los 270 y pico que estaban en la nave, pero la picadura fue para que se conviertan los que estaban en la isla de Malta. Y las dos adversidades Pablo las superó porque sabía dónde tenía puesta la mirada. Como lo hablamos la semana pasada, si nosotros tenemos claro a quién servimos y para qué estamos, la tempestad se puede levantar y Dios nos va a dar las herramientas para sortearla. Fíjense que pasó como hablábamos también la semana pasada, ¿no? De los 3 que estaban en el horno de fuego y había un cuarto con ellos que tenía la imagen semejante a los hijos de los dioses, que era Jesucristo. Bueno, Pablo estaba en el medio de la tempestad y con quién habló a la noche y que le dijo, tranquilo que todos se van a salvar. Cuando estemos en el medio de la tempestad, como cerraba mi Horacio Mayor la semana pasada, en el medio de la tempestad tené plena certeza de quién va a estar con vos. Porque el que está con vos no te deja, no te abandona, no te va no te va a desamparar. Así que tengamos la plena certeza de que cuando atravesamos por estas tempestades hay un propósito. Hubo 2 seguidas. Yo ahí ya digo, me mandaste hasta acá, pasó eso, ya está, ahora me pico una víbora. No, había un propósito para las 2 situaciones, extremas y poco difíciles de sostener. Y Dios cumplió su propósito específicamente porque Pablo tenía claro para qué estaba. Si nosotros donde estamos elegimos estar y tenemos claro para qué estamos, yo les puedo asegurar que vamos a ser gente de propósito y que la tempestad solo va a ser un tránsito hacia donde Dios te quiere llevar, hacia la siguiente, o hacia la siguiente persona, o hacia el siguiente propósito, que siempre va a estar más arriba y que siempre va a tener un mayor impacto. Así que los dejo con sus micrófonos, pueden opinar, preguntar abiertamente. Silencio en la noche, ya todo está en calma. El músculo duerme. Hermosa la enseñanza. Muchas veces pasamos por esas tempestades y a veces nos cuesta, ¿no? Quererla pasar o en el momento que estamos es difícil. Y bueno, yo hace poco tuve una tempestad y me costaba. Y a veces las pruebas son mayores. Y bueno, permanecí. Pero acá estoy, siguiendo la palabra, fiel al Señor, y que cada reunión me habla de esas tempestades que a veces tengo que pasarla, y prueba mi fe, sí, claro que sí. Bueno, es lo que tengo para compartir. Excelente, personas de impacto. Yo tengo una pregunta muy católica, apostólica, romana. Nunca, yo creo que tengo la respuesta, pero ¿nunca las tempestades son por castigo? Lo voy a dejar que responda Corneli. Lo único que voy a decir es que naturalmente... Vos también sos Corneli igual, ¿eh? Sí, pero hay un Corneli más sabio. Las decisiones que uno va tomando tienen consecuencias naturales. Lo charlábamos la semana pasada y arrancó Horacio Mayor hablando de Papucho. Arrancó Horacio Mayor hablando de Jonás, ¿no? Jonás pasó una tempestad específicamente como consecuencia de haber elegido un camino.
siempre tenemos más de un camino adelante. Ahora, ¿eso implica un castigo de Dios? No, implica alejarse de Dios por tomar decisiones que nos alejan del camino y de la oportunidad que tenemos para nuestra vida. Entonces, por ahí, si uno va a una educación católica, es el castigo, en realidad es la consecuencia de apartarte de la presencia de Dios, es la consecuencia de elegir tu camino. Entonces, dice la Biblia, Dios no puede ser burlado en Gálatas. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. No hay una cosecha distinta a lo que sembrás. Sería mentira, sería injusto, no estaría bien. Entonces, ¿es un castigo? No, es una consecuencia natural de mis decisiones. Y si vamos esos son los hermanos católicos, si vamos a los hermanos evangélicos, nada tiene consecuencia. Entonces, en realidad la palabra nos enseña a que todas las cosas que hacemos van a tener un resultado. Y ahora sí lo dejo hablar al Corneli Sabio. Exactamente es la respuesta. Dios, si buscan en toda la Biblia, no se van a encontrar con un Dios que anda buscando gente para castigar. Ese no es su naturaleza. Su naturaleza es amor. Su naturaleza es querer tener comunión, contacto, comunión. Es misericordioso, comunión con nosotros, una relación, esa es la palabra, una relación con nosotros. No anda buscando gente para castigar. Como dijo Horacito, el ser humano, cuando quiere ser su propio Dios, prescindiendo del Dios vivo y verdadero, tiene las consecuencias de su propia lejanía de Dios. Entonces dice, Dios me está castigando, ni te registra porque estás lejos. ¿Qué te va a estar castigando? Está ocupado en otra cosa, está ocupado de bendiciendo a sus hijos. ¿Viste? Es metafórico lo que digo, pero no es un Dios que anda buscando gente para castigar. La gente que sufre como consecuencia de su propia lejanía de Dios y de sus malas decisiones por su lejanía de Dios. Pero si las personas hacen teyubá y se arrepienten, entran en un proceso que está dentro de la voluntad de Dios. O sea que no hay ni castigo afuera ni castigo adentro. Eso me lo decía mi mamá cuando yo era chico, Dios te va a castigar porque le robaba los caramelos al abuelo. Mi abuelo tenía un kiosco y no le robaba los caramelos, le robaba los chocolatines Milky Bar. Entonces cuando me pescaban decía, Dios te va a castigar. Sí, después me dolía el hígado, pero nada más que eso. Dios no anda buscando gente para castigar, Dios está buscando gente para salvar. La Biblia lo dice claramente, Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ese es mi Dios. Gracias. ¿Alguien más quiere aportar Pues algo? Gerardo, tuyo. Sí. Hace poco, relativamente poco, la leí al viaje de Pablo, que estamos leyendo, el 27 y el 28. He encontrado muchas, pero muchas enseñanzas, porque es hermoso estos dos capítulos. Creo que resumen un poco el ABC de la vida, ¿no? Si uno lo lee con detenimiento. Hay un verso que cada vez que lo estoy leyendo le encuentro más cosas, ¿no? Mientras estuviste leyéndolo, Ada, lo estuve comprendiendo de otra manera también. Es interesante la secuencia de la tormenta. En la tormenta, el verso 13 habla de que una brisa del sur parece que es la que deseaban, o sea, es la que deseaban en el sentido de que iba todo bien. Es como ese primer momento que decís, bueno, ya salimos, estamos todos festejando, vamos saliendo el barco y costeaba la isla, ¿no? Iba todo bien. Después entró un viento, que es interesante porque este viento dice que, en términos náuticos, ¿no? Ese viento arrebató la nave.
es interesante el concepto ese de arrebatar, ¿no? O sea, lo sacó de su curso, si se quiere. O sea, lo hizo suyo a la nave, para decirlo de una otra manera. Y dice no pudiendo poner la proa al viento, o sea, no pudiendo ponerlo en dirección. Por más que quisiera, el timonel no la podía poner en dirección. Y cuando dice, a posteriori, ¿no? Dice, pudimos recoger el esquife, que es el bote salvavidas, como dijo acá Corneli Grande, con dificultad lo pudimos recoger. O sea, dice, es interesante esto porque, bueno, es un bote que después no termina sirviendo para nada, ¿no? Porque esta cuestión de creerse que uno lleva cosas para salvarse y lo único que tiene para salvarse es la mano de nuestro Señor. Y bueno, es un poco, el tema del bote salvavidas tiene mucho para decir. Dice, usaron los refuerzos en el 17, ¿no? Arriaron las velas y quedaron a la deriva. En un primer momento arrían las velas porque dicen, bueno, antes que se rompan las velas, las vamos a recoger. Y quedan a la deriva. Queda como un barco, digamos, a disposición de las olas, porque ya ahí el viento ya no sirve, porque la vela no está funcionando, y son las olas, ¿no? Una vez, después dice, al tercer día, y eso es interesante, ¿no? El número, ¿no? Al tercer día, con nuestras propias manos tiramos los aparejos de la nave. O sea, ya no solamente recogieron las velas, sino que dijeron, tiro todo lo que sirve para hacer funcionar de nuevo el barco si quiero. O sea, directamente me despojo de todo en el sentido total del término, ¿no? Porque el verso 19, que dice, me despojo con nuestras propias manos al tercer día de los aparejos de la nave, es decir, ya está, o sea, me rindo, porque no puedo armar de nuevo la vela, o no puedo llevar de nuevo el control del barco. Y el del 20, ¿no? No habiendo sol ni estrellas por muchos días, y de alguna manera, ahí arranca de alguna manera cuando ya estaban sin esperanza, porque ese de tirar los aparejos, de alguna manera es rendirse a ese, para ellos que no estaban convertidos, podríamos llamarle destino, o sea, le podemos llamar el nombre que quieran, para aquellos que no eran convertidos, perdieron toda esperanza. Ahí es donde, de alguna manera, en esa desesperanza es donde Pablo hace su obra, ¿no? De fe. Pero esa secuencia, desde el verso 13 hasta el verso 21, que es donde Pablo habla, es impresionante. Impresionante. Nada más. Sí, es muy interesante después releerlo, porque en la medida que uno va profundizando la Biblia y la contextualiza y va entendiendo la historia, la va relacionando con cosas propias, ¿no? Y va diciendo, esto lo leí como 3 veces y no tenía el significado que tiene. Entonces, es buenísimo ir viendo qué parte del texto impacta en nosotros, ¿no? Así que es buenísimo ver cómo se fue moviendo el barco. Cada uno le va a encontrar algo que impacte particularmente en la vida de uno o en el momento particular de uno. Así que bueno, muchas gracias, Jera. No sé si alguien más tiene algún otro comentario. O pasamos a los anuncios y después a la alabanza con Freddy y al cierre en oración. ¿Estamos? Bueno, Adita, anuncia, Adita, todo suyo, ahora sí. Adita, Horacio, los dos. Bueno, Ada se ha vuelto tímida. Como se llama, 30 y pico de años. Es la primera vez que la veo tímida, les aviso. Pero bueno, vamos a repetir. ¿Repetís lo que dijiste al principio?
Tengo que repetir lo que dije al principio. Espera que me acuerde. Hemos intentado algo que es razonable y que es que podamos tener una reunión presencial. Presencial. Máxime que algunos de ustedes quieren bautizarse para entrar plenamente en la comunión. Así que no se ha podido conectar la Danielita, así que vos, Vicky, sos la responsable de transmitirle. Entonces pensamos que una buena fecha antes que se nos venga el invierno del todo, porque después meterse en agua fría para bautizarse, ustedes son jóvenes, yo no. Y lo Sí, voy a después tener hay que orar porque Dios sane las neumonías. Claro, Claro, después, sí, después vienen las consecuencias del naufragio, ¿viste? Entonces, pensamos que una fecha interesante puede ser el sábado 7 de mayo por la tarde, después del mediodía por la tarde, donde podamos hacer una reunión, adorar al Señor. Freddy le vamos a dar sin tiempo, sin límite, que nos lleve a una adoración profunda del Señor, edificarnos mutuamente y hacer los bautismos al revés, ¿no? Lo más importante van a ser los bautismos, porque vieron ustedes que como Maricruz nos habla mucho de la religión romana, ya saben que para participar de la comunión, o sea, de la hostia, hay que estar bautizado. Bueno, pero eso es un principio bíblico, los curas no lo inventaron, ni los padres de la iglesia tampoco, o sea, eso está en las escrituras, así que vamos a hacer eso nosotros en la forma bíblica, un bautismo por inmersión, como lo hizo nuestro Señor, y después vamos a participar de la comunión. Así que alguno de ustedes se va a tener que encargar de la comunión, o sea, Hay que organizar todas las reuniones. del pan, de los dedalitos con copita para no transmitirnos ninguna peste. Entonces va a tener un vasito cada uno para participar de la comunión. Porque no vamos a repetir la vieja tradición de que el cura se toma el vino. Acá todos participamos del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor después de realizar los bautismos. Así que Jorge, me encanta tu ofrecimiento de ese lugar, lo vamos a tomar para el sábado 7 a la tarde, vamos a ir ahí por el camino del Buen Aire, ahí al fondo, y vamos a llegar después nos pasarás la ubicación antes de la fecha, y Horacito con Freddy, con Hernán, con las chicas también, obviamente, con Pablo, con Maru, organizarán la reunión. Esto es el anuncio. Agenden sábado 7 de mayo por la tarde. Va a ser un hermoso encuentro. Yo creo que para nosotros que somos nuevitos en esto, o para mí, me hago cargo yo solo, que soy nuevito en esto de la construcción de la fe y todo lo que hablábamos de los tiempos de tempestad, en esta construcción de la fe todo nos va afectando y no está tan arraigado. Entonces, cuando hay una tempestad, enseguida nos creemos culpables de esa tempestad, en mi caso, y no veo a Dios como que me está llevando por ese camino. Entonces, el encuentro creo que va a ser muy motivador y muy fortificador. Y agrego también, que creo que no lo dijimos, que obviamente está invitada toda la familia, ¿no? O sea, cada uno de ustedes pueden llevar a quien quieran, porque va a ser un hermoso tiempo, un hermoso momento, así que pueden ir con esposo, esposa, hijos o quienes ustedes quieran. Si Jorge nos da permiso. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, los que me conocen, creo que son, bueno, los Corneli me conocen todos. Saben que mi casa siempre estuvo abierta para todo lo que sea para el Señor. Siempre.
Y es más, acá han participado otras comunidades también que me han venido a solicitar la quinta y no hay ningún problema. Pueden venir la familia, los chicos, tenemos gallinero, gallina, algunas cosas ahí, cancha de fútbol. Es una quinta grande, está medio descuidada ahora, pero bueno, ya la vamos a poner a tono. No la vamos a criticar, Jorge. No, mirá, no hay problema, después los detalles los arreglamos con vos, Horacito, si querés, nos pasamos el teléfono. Buenísimo, Jorge. Los detalles, porque para que no anden con tantas cosas, nosotros tenemos todo. La realidad es que tenemos todo, las copas, el pan lo podemos hacer, amasar y hacerlo acá, nosotros siempre hacemos, así que... Qué lindo. Horacio y Ada saben que allá en Córdoba hicimos... De todo. Allá, todo eso, y bueno, lástima, siento pena por Adrián, que no va a poder participar. O venís, Adrián. Te vamos a mandar por correo argentino. Hizo, vamos, Adrián, vamos, Buenos Aires. Puso cara diciendo, Bueno, en la semana hablamos y nos ponemos de acuerdo, no hay problema, les mando la ubicación y es fácil de llegar, no hay problema. Acá pueden estacionar los autos adentro. Bueno, vemos el tema de si va a haber bautismo también de la pileta, tenemos una pileta grande, ese tipo pero pincho, pero la armamos bien en un lugar donde podemos hacer, podemos entibiar el agua, poner cerca del termotanque, si tenemos algo. Vamos a pasar una buena jornada y va a ser el principio del inicio de algo grande que Dios tiene para cada uno de ustedes. Vengan con la familia, no hay ningún problema. Acá, te digo, han venido otras congregaciones y se han juntado 600 personas. Así que el lugar es grande. O sea, el tema es que si llueve, ahí ya estamos en un problema, digamos, 30, 40 personas, más o menos podemos entrar medio apretaditos, pero 30 personas andaríamos bien, pero si no hay problema. Vamos con el barco de Pablo. Y el día ayuda, acá las congregaciones hermanas se han juntado 600 personas, pero así, 600 sí ya había y después todos los que andaban parados caminando por... Pero no hay problema. Estamos... yo ahora voy a hablar con Cristian, que también está en la música, bueno, ustedes saben también. Tenemos todos los equipos de música. Así que bueno, Freddy puede venir con la criolla nomás, y después el resto tenemos todo, amplificadores, columnas, parlantes, tenemos todo. Y buena predisposición, los esperamos con los brazos abiertos y nada, somos parte de la familia y bueno, van a ser más que bienvenidos. Gracias, Jorge, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, ahora como para el cierre vamos a dejar que Freddy pueda conducirnos en una adoración y le voy a pedir a Gabriela Bobbio que cierre la reunión orando. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí.
su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo y está cayendo. Su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Adórale, y está cayendo. Su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo y está cayendo. Tu gloria, Señor, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Y está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Y purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Lo llamamos al Señor. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Gloria a Dios. Dios, que vamos. Señor Dios, te doy gracias por tener un día más de vida. Te rogamos que te pedimos por la sanidad de todos nosotros y de toda nuestra familia. Te agradecemos que nos permitas invocar tu nombre en esta gran familia y conocer tu palabra. Te pedimos que nos muestres el mejor camino para nuestros propósitos, para superar cada una de las pruebas que nos pones en nuestra vida y que éstas nos llenen de paz y nos den plena paz y tranquilidad a nuestra mente y a nuestro cuerpo. Que todas las tempestades que Dios nos ponga en el camino sean para eso,
para sanar y creer en Él. Te pedimos, Señor, nuevamente por todos y cada uno de nosotros que compartimos este tiempo, y te pedimos, muy importante, por la paz mundial de todo el mundo, para la redundancia. Amén. Gracias, Gabrielita. De nada. Queridos amigos, Shalom. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.